El Pabellón de México es un edificio que se creó en el año 1929 para la Exposición Hispanoamericana de Sevilla. Fue diseñado por el arquitecto Manuel Amabilis Domínguez. También colaboraron el escultor Leopoldo Tomasi y el pintor Víctor M. Reyes, ambos mexicanos. Este edificio se encuentra situado en la avenida Paseo de las Delicias, en Sevilla, junto al Pabellón de Brasil. Actualmente es una sede de la Universidad de Sevilla. En su fachada aparecen relieves con alegorías y esculturas, y el interior está decorado de manera muy profusa y atestado de objetos de artesanía para su exposición. En la planta del edificio podemos observar una elaborada geometría, que combina un sistema ortogonal con otro girado a 45 grados, determinando piezas rectangulares. Las proporciones de la fachada principal se determinaron por medio de la sección áurea y cuenta con una amplia decoración y ornamentación. ¿Usted sabe qué sucedió para que quedase abandonado? Bueno, el abandono se produce cuando no hay... Claro, empiezo de otra manera. Ha habido durante mucho tiempo y aún hoy una manera que a mí me parece... Lo puedo entender por qué ocurre, pero me parece que es uno de los problemas que tiene la gestión de lo público, la gobernanza. Es decir, la gobernanza como la gestión de lo público por parte de las administraciones competentes. Todas las administraciones tienen unos bienes inmuebles, y esos bienes inmuebles no pueden estar al albur de que alguien proponga usarlos para algo que necesita, y entonces se cede, y normalmente se cede diciendo: y usted búsquese el dinero para intervenir aquí. Entonces, estas decisiones puntuales, en mi opinión, es una mala estrategia de gobernanza. Una buena gobernanza de las propiedades que una institución tenga, un ayuntamiento, una diputación, una administración autonómica, una universidad, una empresa pública, pero también, igual que las empresas privadas, de sus bienes inmuebles, debe tener un estudio y una estrategia. Si se trata de una administración pública, y más si es municipal, esa estrategia no es solo de escala específica respecto al conjunto de edificios que componen su patrimonio, sino debe entender que la localización y la naturaleza y carácter de esos edificios se inscriben en un hecho que es el hecho urbano, y por lo tanto un ayuntamiento tiene una planificación. La planificación urbanística no es solo la regulación de las operaciones urbanísticas a realizar en la ciudad, es decir, no son solo las reglas de cómo pueden o deben actuar los privados para hacer ciudad, para construir ciudad por iniciativa privada. Las ciudades tienen una misión pública, y esa misión pública incluye una estrategia de los espacios públicos, de los espacios de vialidad, de los espacios de circulación, del sistema de transportes, de un montón de factores que son competencia pública, pero ahí también se inscriben los bienes de titularidad pública, sean municipales o no. Un ayuntamiento, a la hora de tener su estrategia urbana, debe tener pensado y planificado cuál sería el óptimo de lo que le gustaría se hicieran con los bienes de titularidad pública inmuebles que hay en la ciudad. Para la construcción del Pabellón de México en la exposición de 1929 se celebró un concurso de anteproyectos al que se presentaron 26 arquitectos, resultando ganador Manuel Amabilis. Este concurso establecía los siguientes requerimientos:
la construcción del edificio debía ser con materiales ligeros y el proyecto debía tener un estilo dominante precolombino. En cuanto a la distribución del edificio, se establecieron las salas de exposición en cada una de las salas que conforman la cruz en planta. De este modo, en la planta baja nos encontramos con el Salón de Recepciones, el Salón de Artes Populares, el de Bellas Artes y el de Productos Naturales. Siguiendo este orden, en la primera planta se encontraban las exposiciones de gran industria, el Salón de Geografía, el de Comunicaciones, Turismo y una zona para 3 oficinas. El interior del edificio contaba con diversas decoraciones de estilo mexicano y arcos en la primera planta. Este edificio presenta una fachada muy simple, pero cargada de elementos decorativos con motivos precolombinos. Tras la exposición de 1929, el pabellón se abandonó deteriorándose gravemente su estructura. Más tarde, en 1940, se decidió darle uso y se acondicionó para un centro de maternidad del equipo quirúrgico municipal. En esta rehabilitación se cerraron los lucernarios de la primera planta. Se reorganizaron los salones y oficinas, separándolos con nueva tabiquería. En el sótano se instalaron cocinas y lavanderías. También se desmontaron los arcos del patio, las pinturas de las salas y los relieves de piedra que decoraban los huecos. Se abandonó el edificio nuevamente, lo que causó varios desperfectos. En 1985, el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó a la Policía Municipal este edificio y lo empleó como alojamiento de la sección canina y como almacén. En esta segunda rehabilitación se dejó libre de tabiquería para, así, recuperar los espacios originales. Con el paso del tiempo y el abandono, se perdieron muchos elementos decorativos de la fachada, que se fueron cayendo poco a poco. Vale, y con respecto a en el futuro, ¿usted piensa que deberá ser rehabilitada otra vez? Vamos a ver, este pabellón ha estado abandonado mucho tiempo. El problema del pabellón de México, hay que unirlo al destino del conjunto de los pabellones iberoamericanos de la exposición de 1929. Ese destino ha sufrido vicisitudes muy distintas. Ha habido asignaciones cambiantes en el tiempo. Y por lo tanto ha habido intervenciones en muy distinta época en unos pabellones o en otros, y en algunos más de una vez, para adecuaciones sucesivas. En concreto, el pabellón de México se mantuvo en un uso, si yo no recuerdo mal, de tipo sanitario del municipal durante mucho tiempo, mientras que otros, al tiempo que en otros pabellones de la exposición del 29 sí había usos de tipo vinculados a la universidad, de tipo universitario, educativo, ¿no? Por ejemplo, en el colindante del pabellón de Brasil, ahí yo empecé a estudiar arquitectura. Esa era la escuela de arquitectura y de aparejadores. Cuando estas escuelas eran muy pequeñitas, éramos muy pocos estudiantes y nos repartíamos el antiguo pabellón de Brasil para dos escuelas. No obstante, ya para ubicarse allí las escuelas el edificio estaba reformado, porque si veis fotografías de cómo era en el año 29, el pabellón de Brasil, su aspecto era muy distinto del que tiene ahora. En el caso de México, por lo tanto, es diferente, porque si en el de Brasil tuvo uso educativo y luego ha pasado a uso administrativo, porque es también dependencias de la Universidad de Sevilla, en otros ha habido uso educativo permanente, como es el caso del pabellón de Argentina, donde hubo un instituto de enseñanza media femenino durante décadas, y luego pasó a ser una escuela de danza, una escuela de formación especializada, ¿no? Que es el que tiene actualmente. En el pabellón de Chile, el uso, yo di allí, recuerdo, en unas dependencias parciales, estuvo instalada la escuela de arte y oficio, que luego se extendió a todo el edificio. Pero en el caso del pabellón de México, estamos ante un caso peculiar. No ha tenido usos educativos específicos, sino que ha tenido unos usos
municipales, luego hubo un abandono y una intervención después de ese abandono, que es la que actualmente muestra el estado en que se encontraba. Era muy lamentable. Ahí hubo que hacer unas obras, un tiempo que estuvo cerrado, hubo que hacer una intervención importante. La recuperación, que sería ahí por donde iría la pregunta, la recuperación del carácter originario, ¿no? El carácter primigenio de un edificio, es susceptible de ser realizado. En este caso, este es un problema que no puede concernir solo al pabellón de México. Habría que planteárselo para el conjunto de los pabellones iberoamericanos de la exposición de 1929. El edificio, propiedad del ayuntamiento, fue cedido a la Universidad de Sevilla en 1995 hasta la actualidad. Tras una escrupulosa e impecable restauración, se inauguró oficialmente 3 años más tarde. Sus últimos inquilinos causaron grandes destrozos, que exigieron una urgente intervención y un nuevo destino. Actualmente se encuentra en buen estado, aunque en su interior se encuentra muy alterado en cuanto a su organización original, ya que se ha dividido en pequeños recintos. Sobre el uso actual, ¿usted piensa que es adecuado para el tipo de edificio del que se trata? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Tener en cuenta que los pabellones de exposición, en realidad, y más en aquella época, respondían a una idea de generalmente aunar un pequeño conjunto de salones, ¿no? Articulados con un espacio de comunicación entre ellos, de una u otra característica, y a veces con una incorporación de un espacio de reunión mayor, un pequeño salón de actos o lo que fuera. Y este era el programa funcional, ¿no? de un pabellón de estas características en el año 29, ¿no? Entonces, claro, en el caso del pabellón de México, pues se trata de reconvertir un recinto que tenía esa función a unos usos de carácter administrativo, fundamentalmente. Y eso, pues, quieras que no, genera una deformación, ¿no? de los espacios, al menos, donde se ubican las tareas, el trabajo. De todas maneras, la estructura que tiene el pabellón de México, el proyecto de Amabilis, es una especie de cruz, ¿no? De brazos, especie de cruz o de aspa, ¿no? O de cruz griega, con un espacio central distribuidor a cada uno de esos ejes, ¿no? Entonces, de algún modo, esa estructura dotada de un espacio vestíbulo, pues es una estructura que se sigue percibiendo en lo básico, ¿no? Luego, el problema está no en tanto en el tránsito de un pabellón de exposición a un edificio de usos administrativos, cuanto lo certero que sea el proyecto. Yo creo que en arquitectura hasta el desafío mayor puede ser resuelto airosamente e incluso con excelencia si el proyecto y la realización de la adecuación a ese nuevo uso se hace por, iba a decir, de la manera más cualificada, ¿no? O sea, en todo puede haber mejores o peores soluciones. Con las diversas reformas que sufrió el pabellón de México a lo largo de los años, se produjeron diversos cambios visuales, entre los que cabe destacar elementos que se perdieron, como las columnas que flanqueaban la entrada exterior al recinto, así como la desaparición de los arcos que había en la zona central sujetando el techo, y las columnas sobre las que se apoyaban dichos arcos. Pero también, con el transcurso del tiempo, se han mantenido algunos aspectos del edificio original, como las dos grandes esculturas que flanqueaban la entrada y las vidrieras interiores de colores. También cabe destacar que se mantuvo el relieve de la fachada principal, en el cual aparece representado el águila real, presente en el escudo nacional de México, que es, a su vez,
un símbolo de la identidad mexicana. Generalmente las administraciones, yo diría generalmente no, siempre, son reflejo de la sociedad. Cuando hay críticas a los políticos, muchas veces no nos damos cuenta de que las críticas que se les hacen nos las estamos haciendo a nosotros mismos. En primer lugar, al elegirlos. En segundo lugar, al no comprender que esas personas que elegimos tienen las mismas limitaciones que nosotros. Salen de la sociedad y tienen la formación, los criterios, los valores o los desvalores, falta de criterios o falta de formación de la propia ciudadanía. Entonces la cuestión está en que nos demos cuenta que la clave está en incrementar, en avanzar en la formación, en el desarrollo cultural de la sociedad. En la medida en que la sociedad avanza, desde este punto de vista, sus representantes responderán a un nivel más alto y también nosotros seremos más exigentes con ellos.